Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Elisa de Cartas Elisa y estoy con Sol de Leamos un poco. Todas las películas de Disney tienen un pasado, sobre todo los clásicos. Entonces, hoy vamos a hablar de el origen de todas esas películas. Y obviamente son orígenes literarios, pero que no son tan parecidas a lo que nos muestra Disney, sino distan mucho de esto. Y yo sé que en numerosas ocasiones hemos leído sobre varios de estos clásicos, de estas caricaturas que Disney endulzó para los niños y que en su momento fueron escritas bastante tétricas. Así que hoy vamos a hablar de el pasado turbio de algunos clásicos de Disney. Vamos a iniciar con uno de los clásicos que a casi todos nos hizo llorar y que se nos hace súper tierno, etcétera. Y se trata de Bambi. Yo creo que ahorita que dije que se nos hace súper tierno y nos hace llorar, hubiéramos podido pensar en cualquiera de las películas de Disney. Era demasiado dramático. Pero, pues bueno, Bambi en realidad fue tomada de un libro que se llamó Bambi, Una vida en el bosque, y fue publicada en 1923 y fue prohibida durante el régimen nazi. Y es que su autor, Félix Salten, era un judío astrohúngaro que a través de esa novela él empezaba a hablar y a criticar todo este odio y este antisemitismo de los judíos, bueno, hacia los judíos en Europa, que no nació con el Holocausto, eso lo sabemos, de muchísimos años venía este odio y este antisemitismo. De hecho, en Rusia se hicieron los pogromos y fue terrible, pero pues bueno, Félix Salten construye una inteligente alegoría sobre todo este show y que alcanza todo este odio, todo este antisemitismo, alcanza su máxima expresión durante el Holocausto en la Alemania nazi. Y es que en la novela de Salten, los siervos representan a los judíos que viven en constante terror por la aparición de los cazadores, que en este caso van a ser los antisemitas, y quienes los matan sin piedad a la menor oportunidad. Ni siquiera hablamos de provocación, sino a la menor oportunidad. Entonces, Bambi y los ciervos lo único que quieren es encontrar un lugar donde puedan ellos vivir en paz. Y es una clara referencia a los judíos cuando buscaban su tierra y buscaban su tierra santa, ¿no? Y que muchos de ellos empezaron a migrar hacia Israel. Entonces, años después de la publicación, todo este verdadero significado de Bambi ya no era pues un secreto, ya no estaba tan oculto y pues es por eso que en 1936 lo prohíben y en las quemas de libros, en estas famosas quemas de libros, es uno de los ejemplares o es una de las publicaciones que van a estas hogueras. Entonces la novela casi realmente desaparece debido a las quemas de libros durante el régimen nazi, pero en 1942 la película de Disney la rescata del olvido, aunque pues completamente descontextualizada y desposeída de la carga simbólica y política que tenía. Dices tú que esto podría haber sido más traumático si hubiéramos tenido contexto. Pues es que realmente no lo hubiéramos entendido. Como Pues sí, niños no hubiéramos entendido realmente el contexto. Lo que hizo Disney es que rescata la idea de un ciervo que vive en el bosque y el nombre y lo adapta totalmente a cuestiones pues más infantiles y dramáticas para niños, no tanto para la humanidad. fíjate que esa película a mí sí me traumó mucho. Yo recuerdo que solo la vi una vez. O sea, yo creo que en mis 15 años de vida solo la he visto una o dos veces. Y mira que dos veces se me hace mucho. No creo que la haya visto más. Me traumó demasiado. Yo no recuerdo que me haya causado tanto conflicto. De hecho, siento que incluso me aburría, o sea, no era de mis películas favoritas de Bambi, de Disney. Prefería La Sirenita, que era mi favorita, y algunas otras, pero realmente Bambi no era algo que me llamara mucho la atención. Lo lamento. Pero justo que hablas de la sirenita, fíjate que, bueno, vamos a hablar de un personaje que ya hemos hablado antes de él,
y que, ay, la verdad es que yo lo quiero mucho, porque me da mucha ternura y es Hans Christian Andersen, este escritor de cuentos que por ahí decía Oscar Wilde que algunas personas creían que Andersen era un escritor que todos conocen y nadie lee, pero que Oscar Wilde creía que era un escritor que todos leen, pero que nadie conoce. Ay, pobrecito. Ay, sí, ya ves que si son fieles seguidores del podcast, recordarán que ya hablamos de un poquito sobre este autor en el Oye, pasado. antes de que sigas avanzando, Sí, tengo que hacer una mención importante. claro. Ricardo Carrión, su canal de YouTube, síganlo. Ya, eso es todo. Antes de que se nos pase, no quiero seguir con el trauma de la vez pasada que no mencionamos a Ricardo Carrión. Entonces, pues bueno, Ricardo Carrión. Espero que Ricardo nos escuche y valore todo lo que hacemos en este podcast, No, porque yo creo, ¿sabes una cosa? Que Ricardo, obviamente, pues muchos de ustedes conocen a Ricardo Carrión, tiene cuentas muy grandes y tiene bastantes proyectos, entonces yo creo que Ricardo ha estado haciendo lo que empezamos a hacer muchos, que es administrar mejor nuestro tiempo de lo que consumimos y no resultemos tan interesantes. No, no es cierto. No, simple y sencillamente que tú, yo y cualquier persona que crea contenido que hay que investigar y cualquier persona que crea contenido en general, porque pues son las ediciones, es filmar o es hacer los diseños, etcétera. Cualquier persona se da cuenta que toma muchísimo tiempo eh, alimentar los canales, las cuentas, etcétera. Y más Ricardo que tiene que leer, tiene que preparar, pues mira, básicamente las clases express que hace, porque son buenísimas, y tiene ahora con sus reels y todo eso, entonces como que no creo que le dé mucho la vida para hacer todo lo que hace, leer, y aparte y que yo lo he aventarse visto 2 horas de podcast. aventarse 2 horas de podcast, y aparte que yo lo he visto que últimamente lo llaman mucho en Chile, ya le dieron hasta reconocimientos y cosas así, y le están pasando Sí, muchas cosas muy bonitas a Ricardo y me da mucho gusto porque se lo merece, sí, totalmente. Si alguien en YouTube se lo merece, es Ricardo, sin duda. definitivamente. Bueno, ya lo recomendamos, síganlo en todas partes. Ricardo Carrión, libro. Pues bien, después de el comercial sobre nuestro querido Ricardo Carrión, proseguimos y vamos a hablar sobre La Sirenita. Para quien no sepa más o menos de qué trata la historia de La Sirenita, pues bueno, Ariel es la hija del rey del mar, del rey Tritón, y siempre tiene prohibido subir a la superficie del mar porque los humanos la pueden matar. Pero a Ariel no le importa, sube un día, ve un barco, ahí hay un príncipe, se le hace el hombre más guapo del universo y después de que naufraga, Ariel intenta salvarlo y le canta una canción y cuánta cosa, ¿no? Entonces el rey Tritón se entera y castiga a Ariel. Y Ariel, como buena adolescente, se enoja mucho y va y busca a la bruja del mar, Úrsula, que le dice que le puede dar piernas siempre y cuando ella le entregue su voz. Y firman un contrato. Y si en 3 días Eric no ha besado a Ariel, pues bueno, ella se va a convertir en una prisionera de la bruja Úrsula y como en una especie de gusano. Una cosa muy asquerosa. Pero bueno, ¿de qué trata la historia de Hans Christian Andersen? Lo que realmente escribió era la historia de una sirena que cuando cumple 15 años se le permite subir a la superficie del mar y no solamente estar en el reino de su papá. Así que cuando sube, por primera vez le salva la vida a un apuesto príncipe del que queda completamente enamorada, pero él cree que fue alguien más quien lo salvó. Y él queda como enamorado de esa persona que él creyó que lo había salvado. Entonces, tras el encuentro de la sirenita con el príncipe, empieza a investigar más sobre los humanos y descubre que ellos tienen un alma que continúa existiendo aún después de su muerte. Todo lo contrario a las sirenas, que se convierten en espuma del mar al terminar su tiempo de vida. Pues ella está convencida de que necesita un alma para poder estar junto a su amado, y la princesa va y busca a la bruja del mar, y la bruja del mar le ofrece un trato y le dice que, ok, te voy a dar piernas a cambio de tu voz. Hasta aquí, básicamente es lo mismo que con la historia de Disney. La cosa es que aquí hay una trampa y igual, si el príncipe no se casa con ella en 3 días, la sirena se va a convertir en espuma del mar. Pero el truco más horrendo que hay en este pacto es que cada que la sirena dé un paso, ella va a sentir como si le estuvieran enterrando cuchillas en los pies, incluso un dolor tan insoportable que también le hará sangrar, pues, las piernas, porque era horrible.
Y aparte, ella no puede hablar porque pues le cortan la lengua. Aquí unas cuantas diferencias con la historia de Disney. Entonces ella solo podrá tener un alma si el príncipe se casa con ella. De lo contrario, se le rompe el corazón, se convierte en espuma y pues bueno, la sirenita va a intentar conquistar al príncipe y aunque él sí le tiene cariño y la ve como el ser más hermoso sobre la tierra, no logra conquistarlo porque él ya se había enamorado de la otra chica que creyó que lo había salvado. Pues se va a casar con la otra muchacha y Ariel, perdónenme, la sirenita cree que ya está resignada a convertirse en espuma del mar, pero sus hermanas quieren evitarlo, así que le llevan un puñal que la bruja les dio. Con este puñal, la sirenita debe matar al príncipe y la sangre del príncipe le debe de caer en los pies para que ella vuelva a ser una sirena. Ella no acepta y empieza a convertirse en espuma del mar al tercer día por la noche o cuarto día por la mañana. Y para la mala suerte del príncipe, en ese momento se da cuenta de que ella fue la que la había salvado, así que no hay un final tan feliz. Y en recompensa por los buenos actos de la sirena, ella se convierte en una hija del aire. ¿Qué buenos actos? Uno, que no quiso matar al príncipe. Dos, que a él le encantaba verla bailar porque era lo más bonito que se podían imaginar y ella lo hacía aunque sentía un dolor espantoso. Y bueno, básicamente esos no eran tan buenos actos, pero la convierte en una hija del aire. Entonces se pueden dar cuenta que la historia está muy cambiada y pues las hijas del aire tienen un don que es que ellas pueden lograr tener un alma haciendo buenas acciones por 300 años. Y por cada niño bueno que encuentren y le provoquen una sonrisa, se les resta un año a esos 300. O sea que pueden llegar a tener un alma y trascender mucho más rápido. Pero cada niño malo que encuentren les provocaría llanto y cada lágrima sería un día más que se le agrega a los que ya tienen que completar. Entonces un día llegarán a tener un alma inmortal que vivirá eternamente en la gloria del cielo. Así que bueno, sí está muy distinto. Entonces, Andersen había sido influenciado por un cuento llamado Ondine, que es otra historia de una sirena que gana un alma a través del matrimonio. Pero él sintió que este final no era tan bueno y que el de él era mejor. Así que en 1837 escribió una carta y decía que no había permitido que como en Ondine la adquisición de un alma inmortal para la sirena dependiera de una criatura extraña ni del amor de un ser humano. Él decía que eso estaba mal y dependía bastante del azar. Así que él dice que no aceptaré este tipo de cosas en este mundo. He permitido que mi sirena siga un camino más natural y más divino. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Este final de Andersen es mejor porque no depende totalmente del príncipe. Es más la decisión de la sirena. Y realmente me gusta. Entre otras cosas, hay un estudioso que se llama Rick Norton, que un estudioso, es un señor que estudiaba historia de la literatura y la cultura, particularmente se enfocaba en la historia gay. Él escribió un libro que se llama Mi querido chico, cartas de amor gay a lo largo de los siglos. Él teoriza que La Sirenita fue escrita como una carta de amor por Hans Christian Andersen a Edward Collins, y esto se basa en una carta que Andersen le escribió a Collins al enterarse del compromiso de este con una mujer joven. Y básicamente el compromiso de Collins se dio casi al mismo tiempo en que Andersen escribía La Sirenita. Él le escribió una carta donde le decía: languidezco por ti como por una bonita moza calabresa. Mis sentimientos por ti son los de una mujer, la feminidad de mi naturaleza, y nuestra amistad deben seguir siendo un misterio. También Andersen le envía la historia original a Colin y Norton interpreta esta correspondencia como una declaración del amor homosexual de Andersen por Colin y describe La Sirenita como una alegoría de la vida de Andersen. Que te voy a contar que a mi sobrina de 4 años se lo dejaron en el kinder porque cada semana o cada 15 días, algo así, tienen que leer un cuento junto con sus papás y le dejaron la versión original de La Sirenita y le dice mi sobrina a mi cuñada de que entonces se murió. Y mi cuñada, no, mi amor, no se murió. O sea, se convirtió en un espíritu. Por eso se murió. Ay, Dios. Y entonces, o sea, me dio mucha risa porque ella entendió la esencia de la historia. Esa niña sabe cosas. Sí, exacto.
Oye, sí, de hecho, no nada más La Sirenita, sino también El Soldadito de Plomo. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente aquí en el podcast, sobre estas eh, mensajes secretos que hacía Hans Christian Andersen. De varios de sus relatos eran pues amores prohibidos Exacto. hacia hombres. Entonces, pues sí, o sea, ahí nada más pienso en Hans Christian Andersen y me acuerdo de su mala experiencia siendo amigo de Charles Dickens. Y deja tú, ¿sabes qué? Le declaró su amor a hombres, a mujeres, pero todos lo frenzonearon. Pobrecito. Hay que hacer un episodio de Andersen. Oye, sí, estaría padre. Hay que Estaría hacer muy un padre. episodio de él y leer sus cuentos originales, sobre todo los que tengan como que un trasfondo más tétrico. Claro. Estaría bueno Ujú. hacer un especial de él. Voten a ver si les gustaría un especial de Hans Christian Andersen. Muy bien. Pues bien, ahora vamos a pasar con una historia que pues yo desconocía, o sea, por lo general el de La Sirenita, o sea, todos los que hemos hablado hoy hasta el momento y otros como de los hermanos Grimm y todo eso, ya lo sabíamos, ya lo hemos platicado como comentario, como parte de uno de los recuentos de algún tema que hemos tenido, etcétera. Pero me acabo de enterar y sí me dejó como what? Porque es un poco larga todas las cosas que hay detrás de este libro, pero yo creo que vale la pena. Y voy a intentar resumir porque la última vez que intenté contar esto a alguien me revolví bastante. Entonces, a ver, nos vamos a ir con Peter Pan. Y es Perfecto. que la historia de Disney está basada en dos novelas de J. M. Barrie. Una es de 1903, si mal no recuerdo, y otra es de 1911. Barrie era un dramaturgo y un escritor, pero en 1903, 1906, él hizo el personaje de Peter Pan para una obra teatral. Más adelante hizo la novela que se llamó El pajarito blanco. En El pajarito blanco viene todas los inicios de Peter Pan, de cuando era un bebé. Y en Peter Pan, pues ya viene incluido la historia de Nunca Jamás, pero estas dos historias tienen un origen bastante oscuro y trágico en cuanto a la creación del personaje. Pues bien, vamos a irnos primero que la historia original, la de 1903, la de Pajarito Blanco, habla, de hecho se considera una historia autobiográfica hasta cierto punto. Y antes de iniciar con la novela, vamos a hablar un poquito de Barry, quien él estaba muy obsesionado con los niños pequeños. Y es que cuando él tenía 6 años, su hermano de 13 años muere mientras estaba esquiando en un lago congelado, se cae y crece. Entonces, y muere, perdón. Entonces, cuando Barry ve, para empezar, que lo vio y vio el sufrimiento de sus padres, entonces él no pudo sobrellevar ese trauma y tenía la idea que él tenía una, que su hermano ya no iba a crecer, no iba a crecer junto a su hermano, y dos, que él tenía que suplir a su hermano. Entonces empezó a hablar como el hermano, a vestir como el hermano y a tener los mismos gustos que su hermano. Entonces, eso ya de entrada, pues sí, prende un poquito los focos. Y de ahí nos vamos a cuando hace el personaje de Peter Pan, o sea, en la novela de 1902, El pajarito blanco. Y es que, como les decía, esta historia es semi-autobiográfica y habla de un hombre que va caminando por el parque de Kensington, en Londres, y ve a un niño, bebé, de una semana, y se enamora del bebé. Y entonces él empieza a planear cómo robárselo a su madre. Entonces se empieza, pues, a relacionar un poquito con ese niño y le empieza a contar las historias de un personaje que se llama Peter Pan y que el hada, que en realidad era como un pájaro chiquito, eh, era quien le hacía todas estas magias y el bebé vive más adelante en los jardines de Kensington. El bebé al que él conoce se enamora tanto de la historia que empieza a vivir en los jardines de Kensington, en el parque. Entonces,
pues hasta ahí uno dice, sí está raro, pero ¿cuál es este show? Entonces, Muy original, raro, no sí, solo raro, mucho. muy, Bueno, muy sí. raro, creepy, en mayúsculas y con marcatextos. Sí, un poco enfermo nuestro querido Barry. Pero bueno, de ahí viene que originalmente Peter Pan era, como les decía, un bebé de una semana, que cuando sale de su casa y pues ya de ahí, cada vez que él salía de su casa no crecía, nunca crece de esa edad. Entonces, él cree que su madre siempre le va a dejar la ventana abierta para que él regresar, porque él se iba volando. Hay una, como que una historia en la que se cree que todos los bebés antes de nacer son pájaros. Entonces, por eso él salía. Ay, ya. Por eso él salía volando a la ventana y pues bueno, el caso es de que un día él regresa y ve que la mamá pues ya no lo estaba esperando. O sea, la mamá, todas las ventanas estaban enrejadas y cuando él se asoma a ver si su mamá, qué estaba haciendo su mamá o qué pasaba porque todo estaba cerrado y enrejado, se da cuenta de que la mamá ya tenía abrazando a otro bebé. Entonces él dice, o sea, si el amor de mi mamá era incondicional, o sea, algo lo reemplazó, o sea, no soy tan incondicional. Entonces es un retrato de Peter Pan que es mucho más trágico que el retrato icónico que planteó Disney con su adaptación animada. Entonces, esto tiene, o sea, esta historia de Pajarito Blanco, donde un señor va caminando por los jardines de Kensington y se enamora de un bebé, realmente tiene una historia real porque el autor No, Barry, no, no, sí, 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 no. el autor Barry, bueno, tú me querías asustar con tus historias estas detrás de los libros, ahora agárrate. Pues bueno, el autor él caminaba por los jardines de Kensington y de repente se encontró con un niño llamado George Davis, que iba con su hermano, con la niñera de estos y pues la niñera llevaba al niño, al hermanito de ellos de apenas una semana, porque eran varios, los Davis, era un matrimonio que tuvo varios hijos, dos de ellos iban en el parque ese día, junto con su hermanito bebé y la enfermera o niñera, como lo quieran llamar. Entonces, en ese entonces, Barry tenía 37 años. Entonces, cuando vio al niño, a George, que tenía 5, él quedó embelesado con él y básicamente se obsesionó con una relación o con establecer una relación con estos dos niños, uno de 5 y uno de 7. Entonces, hay muchos historiadores que se han debatido si tenía un interés romántico por el niño, pero no hay nada como una carta, un diario o algo así que lo confirme al 100%. Pero si me preguntas a mí, es muy raro que un señor quiera entablar una amistad con un niño. O sea, los adultos no son amigos de los niños por ninguna razón. Por más que tú me digas que es su tío, que es lo que tú quieras. O sea, el tío es el tío, el primo es el primo, el hermano es el hermano. Que si con los años y ya en la adultez se hacen amigos es diferente. Pero de un niño es amigo de otros niños. O sea, a lo mejor suena como de los años pues no, de los años de 2024 actual, o sea, nos queda muy Sí, claro que esas exacto. relaciones tienen que ser así. Entonces, bueno, el chiste es que lo que sí lo que sí se ha comprobado a lo largo de todos estos años fue que Barry tenía una relación muy sobreprotectora, sobre todo con George. También con sus cuatro hermanos, los otros, que eran John, Michael, Nicholas y Peter. Fíjense en ese nombre, es muy importante, porque Peter, el Davis, fue el que inspiró al nombre de Peter Pan. Entonces, pues en una cena, o sea, él conocía a los niños, él iba a los jardines de Kensington y en una cena es que conoce a los padres de estos niños. Y cuando se da cuenta que ellos son, bueno, sobre todo a la madre, cuando se da cuenta que son ellos los progenitores de estos niños, empieza a acercarse mucho a ellos y a ser muy amistoso con ellos. Esto, Entonces los tranqui, padres, puede ser un episodio de CSI o algo así. sí, ¿no? De Discovery Investigation, Sí, de también, sí, sí, Dinosaur claro. Blog o una hasta de Dross. Mm, O sea, es sí, tétrico.
Entonces él empieza a ser demasiado amistoso con estos señores y estos señores pues no veían nada sospechoso, sobre todo que en esa época este tipo de conductas no eran nada sospechosas y no se veían tan mal. Entonces, pues empezaron a ser amigos de ellos, etcétera. En 1907, o sea, después de que se crea Peter Pan y todo esto, antes de Peter Pan, el cuento como tal, sino cuando después de Pajarito Blanco en 1907, el padre de los niños Davis muere y al poco tiempo muere la madre. Y la madre en el testamento dice que dejaba a cargo de sus hijos, porque cuando muere el padre, es el que se encarga de mantenerlos. No, por favor, Digo, ¿saben qué? El podcast se termina aquí. Yo no puedo seguir con esta historia. oye, pero es que es súper interesante, de verdad, o sea, y entre más seguía leyendo y entre más seguía investigando sobre esta historia, más cosas salían, porque, o sea, esto no termina ni, es más, esto no termina ni con la infancia de estos niños, ni con la muerte de J.M. Barrie, o sea, esto sigue, sigue y sigue. Porque para esto Peter Pan, tanto en el libro como en la obra teatral, o sea, tanto en Pajarito Blanco como en la obra teatral, él vivía en los jardines de Kensington. Entonces, cuando hace Peter Pan y Wendy, eh, es que ya lo saca de los jardines de Kensington y crea el país de nunca jamás. Aparte de que en la novela de Peter Pan y Wendy, o sea, Peter Pan era súper grosero, era súper, majadero, caprichoso, etcétera. Y hay unas cuestiones en el libro muy fuertes porque hay una parte donde dice que cada vez que un niño respiraba, se moría un adulto y que Peter Pan se divertía respirando muy fuerte para que se murieran los adultos. O sea, no, o sea, era un Wow. asesino serial, literal, era un asesino Sí. serial. Oye, pero vuelve, se mueren los papás. Espera, es que Ah, tengo bueno. que tenerlos a todos, porque si se los cuento ahorita van a decir, ay, no, ya vimos lo de Ricardo Carreón y ya vimos esto, ya no nos importa, ¿no? La mención de Ricardo Carreón. El chiste es que, bueno, hay otra parte donde menciona que a él no le gustaba o no permitía que los niños cuando crecían siguieran viviendo en el país de nunca jamás. Entonces dice, cuando los niños iban creciendo, se deshacía de ellos. Así lo menciona nada más. Obviamente, pues conspiranoicos, y después de saber, pues, otro tipo de Claro. cosas que sucedían en el libro y en la vida de J.M. Barrie, pues se deshacía de ellos, era que los mataba. Hay gente que dice, no, los corría de ahí, pero, o sea, entonces es también cruel porque quitas a los niños de sus familias y los regresas ya cuando son grandes, cuando ni estudiaron ni trabajaron, sus papás igual ya tuvieron otros hijos, no los van a reconocer. ¿Qué hiciste? Ah, chica. No manchen. Oigan, miren, hasta me ahogo. Es que ustedes no están viendo mi cara, pero yo estoy hipnotizada con esto que está contando Sol. Y siento que hoy es una de esas veces que entendí mal la consigna de la historia, más bien, la consigna del episodio. Pero bueno, prosigue. Bueno, de ahí seguimos. Se muere la madre, se muere el padre, se muere la madre, y en eso J.M. Barrie se queda a cargo de los hijos. O sea, en el testamento también dice que la mamá, que la niñera, la hermana de la niñera, etcétera, pero los hermanos igual de la mamá y todo. Que la mamá, coincidentemente, es tía de Daphne du Maurier, que es la escritora francesa. O sea, ella es tía de Daphne du Maurier. Y pues bueno, lo que hizo J.M. Barrie fue como que acaparar esta consigna de cuidador y quedarse él al 100% de cuidar a los niños. Entonces, pues bueno, otra de las cosas tétricas es de que en la novela de Peter Pan y Wendy, Wendy, que es la hermana de los niños, a Wendy se la lleva, pero se la lleva realmente para que ella fuese la madre de todos los niños del país de nunca jamás. Y no nada más eso, sino que todos los descendientes de Wendy iban a ser las madres
de todos los niños que fueran llegando. La cuestión es cómo iban a llegar estos descendientes de Wendy. Exacto. Siento Entonces, pues como si bueno, estuviera leyendo Lolita otra vez. sí, es bastante tétrico, pero tienen que escucharlo porque la vida no es color rosa, amigos. Pues ni modo, prosigue. Bueno, pues el chiste es de que ya se mueren los dos, etcétera. ¿Y qué sucede con estos niños? Porque eso es otra cuestión aquí. Todos los niños David tuvieron finales, o bueno, casi todos tuvieron finales un poco tétricos, porque, a ver, es que lo estoy checando aquí porque pues no me sé bien los nombres y los relaciono con todo lo que les pasó. Ok. Pero a ver, es que uno de ellos muere en la Primera Guerra Mundial, otro muere en un accidente de coche, etcétera. Pero Peter, que es el que en el que se inspira para hacer la historia de Peter Pan, él creció odiando a Peter Pan. O sea, él aborrecía la historia porque, o sea, él decía que era una terrible obra maestra. Entonces, él se va a la Primera Guerra Mundial, pero pues en la Primera Guerra Mundial, o bueno, en las guerras, o sea, de repente te ibas, si sobrevivías, podías regresar a un tiempo como que a recuperarte si estabas herido y todas esas cosas, Ujú. y ya luego te volvían a mandar. Entonces, lo que pasó con él es de que en una de esas, en uno de esos descansos, entre comillas, lo conoce a una señora que era pues mucho mayor que él. De hecho, esa señora tenía una hija que era mayor que Peter, pero él se enamora de ella y James Barry se trauma, o sea, se pone histérico y le dice que ya no lo iba a seguir apoyando económicamente y que se olvidara de él. O sea, se pone muy mal. Ahí puedo yo comprender que más allá de una relación amorosa y cuestiones así, era una cuestión de que no veía con buenos ojos que se enamorara de una señora tan mayor. Bueno, ahí podría yo decir que se trata de esa situación. A lo mejor hoy en día alguien dice, no, pues qué tiene de malo, pero pues son ideas, incluso hoy en día si tu hijo se enamora de una señora, o sea, si tu hijo tiene eh, 23 años y se enamora de una señora de 55, a lo mejor no todas las personas lo ven con buenos ojos. Habrá quienes sí, habrá quienes no. Pero bueno, continuemos. El chiste es que pues ya regresa y pues hay muchas cuestiones porque se enferma, cae en el alcoholismo, pero antes de eso, cuando regresa, termina su relación con esta señora y James Barry lo vuelve como que a adoptar, entre comillas, y le dice que lo iba a apoyar porque él tenía como sueño tener una editorial. Entonces ahí de hecho publica la primera novela de Daphne du Maurier y pues lo empieza a apoyar y todo, pero luego tiene muchos problemas, sobre todo los traumas de la guerra, entonces empieza a volverse alcohólico y odiaba a Peter Pan, o sea, siempre decía que era una terrible obra maestra y terminó suicidándose en la estación del metro, se aventó. Y se tardó, oye, se tardó en hacer eso. Sí, de hecho muchos años después, el hijo de Peter Davis dijo que su papá odiaba, como no tenías idea, a la historia de Peter Pan. Y escribió un libro que se llama Morgue, que ahí viene toda la historia de, de James Barry con la familia Davis. Qué fuerte. Sí, no, ya de ahí pues hay muchas conspiraciones sobre cuál era realmente la relación entre Peter Pan y Wendy. Entonces, pues bueno, a mí se me hace muy sospechoso esta cuestión de que la quería nada más como madre sustituta y hablar de descendientes. Aquí podemos ver el inicio del cuento de la criada, básicamente. Casi, casi. Pues, qué interesante. Oye, qué interesante, qué creepy, qué horror y todos los sinónimos para esas palabras. Bueno, después de la traumática historia que ya nos contó Sol, pasemos a temas más alegres. Érase una vez en un país lejano un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo.
A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa. Ya se pueden imaginar que estamos hablando de La Bella y la Bestia. Disney adaptó este cuento tradicional francés y lo convirtió en una de las películas animadas más famosas de la historia. Fue la primera película animada en ser nominada en la categoría de mejor película en los premios Oscar. Además, pues todos los lectores la amamos porque tienen una gigantesca biblioteca. Bueno, sabemos de qué trata La Bella y la Bestia, ¿no? Es un señor que va a, a una feria de inventores, se pierde, cae en el castillo de la bestia se enfurece, lo encierra y la bella, su hija, va y lo busca, se cae en lugar de él y poco a poco se va enamorando de la bestia hasta que descubre que bueno, la bestia tiene una rosa mágica que cuando se caiga el último pétalo, la bestia se va a convertir él y todo su castillo con las personas que están ahí encantadas, todos van a quedarse así como están, ¿no? En objetos mágicos y así. Pero si la bestia llega a tener a alguien que lo ame, pues el hechizo se rompe. Así que ya podemos darnos una idea, ¿no? También, sabemos cómo termina esta historia. Pero bueno, vamos a ver de dónde viene. Y aunque La Bella y la Bestia es un cuento tradicional francés, tiene diferentes versiones a lo largo de Europa. Se piensa que sus orígenes se remontan al mito de Psique y Cupido, incluido en la obra El asno de oro de Apuleyo, en el siglo II. En este mito, la diosa Venus está celosa de la belleza de la mortal Psique y le lanza un encantamiento donde la condena a enamorarse del más horrendo de los monstruos. Este es lo más antiguo que hay, similar a La Bella y la Bestia. Después, en 1550, el escritor italiano Giovanni Francesco Straparola publica una primera versión de este cuento bajo el nombre de El Rey Cerdo. Y en 1697, Charles Perrault, que ya lo hemos mencionado aquí antes, sacó una nueva versión eh, de La Bella y la Bestia, que se incluye en la recopilación Los cuentos de Mamá Oca. Aquí presentan al padre de la Bella como un rey y a la bestia como una serpiente. Pero es hasta el siglo XVIII, en Francia, que se escribe la versión que realmente llega hasta nuestros días y que se inmortaliza. Y pues, ¿cómo pasa? La francesa Madame de Villeneuve en 1740 publica la primera versión del cuento bajo el título La Bella y la Bestia. Ella es la primera que le da el nombre como tal. Y contaba con aprox 200 páginas, pero hay otra mujer que se llama Madame Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, que ella lee la historia de Madame de Villeneuve y la adapta en una versión más corta y que se le añade un toque como más realista y más cotidiano, porque le quita un poco lo de cuántos reyes, tanta magia y seres fantásticos. Pero bueno, es hasta el siglo XVIII en Francia que dos mujeres logran inmortalizar esta historia y que llegue hasta nuestros tiempos en la versión más similar a las que ellas escribieron. Fue la francesa Madame de Villeneuve que en 1740 publica la primera versión del cuento bajo el título La Bella y la Bestia y contaba con aproximadamente 200 páginas. Pero después llega Madame Le Prince de Beaumont, que ella lee el cuento de Villeneuve y lo adapta, lo resume y le añade un toque más realista y cotidiano al cuento de hadas rebosante de reyes, magia y seres fantásticos. Este cuento es publicado en 1756 en la antología El almacén de los niños y en esta versión, y esta es la versión más conocida y la que Disney adapta y de la que prácticamente todas las adaptaciones parten. Hay una película por ahí que sale hace unos años, creo que es con Vincent Cassel, que adapta más un poco mejor esta versión de la historia, más fiel, no como la de Disney, así que búsquenla. Creo que está en Netflix. Bueno, en esta versión, el padre de Bella es un mercader arruinado y tiene 6 hijos. Las dos mujeres y Bella y otros 3 hombres. Entonces las hermanas de Bella siempre se burlan de ella y cuando el papá va a un viaje, le pregunta a sus hijas que qué quieren que les traiga de vuelta y las hermanas piden unas prendas muy caras y Bella pide una rosa. El papá cuando regresa a casa tras su largo viaje se pierde en el bosque y termina encontrándose en el castillo donde le dan una cena, un traje limpio y un lugar caliente donde dormir.
Pero cuando el señor ya se va, ve una rosaleda donde hay rosas para, obviamente, donde hay rosas y él se acuerda que su hija se la pidió, va y la corta y la bestia aparece enfurecida porque ya le parece un abuso que este hombre todavía que le dieron todas las comodidades y hubo mucha generosidad, él va y le roba. Así que le dice que se va a quedar para siempre en el castillo como un prisionero. Y él le pide que deje ir a ver, lo deje despedirse de sus hijas y cuando va a hacer esto, Bella intercambia el lugar. Así que ella se queda con la bestia en el castillo. Y la bestia cada noche le pide matrimonio, pero Bella siempre le dice que no. Un día, la bestia le permite visitar a su papá y las hermanas impiden que ella regrese al castillo, pero cuando ella finalmente logra regresar, porque pues ella había prometido que iba a estar ahí siempre, encuentra a la bestia agonizando y ahí le confiesa su amor y acepta ser su esposa. Y aunque ustedes no lo crean, después del beso de amor, resulta que la bestia es un príncipe encantado. Pero las hermanas mayores de Bella, como fueron muy malas, son convertidas en estatuas con conciencia para que vean siempre la felicidad de su hermana. Los datos random que hay de esto, se cree que estas historias, la de la Bella y la Bestia, fue escrita para hacer como una reflexión sobre los matrimonios arreglados que había antes, porque pues a lo mejor tú podías tener 14, 15 años y te casaban con un señor de 80, pero pues tal vez en el fondo de su corazón él era una buena persona, pero pues tú tenías que ver muy en lo profundo de su alma. No, gracias, joven. Seguiré conociendo gente de mi edad. Te lo juro que cuando lo leí dije, ¿qué? Sí, guacala. Digo, no tengo nada en contra de la gente mayor, pero no me casaría con ellos. O Sí, sea, claro, una cosa es el que se quiera guacala es casar. referente a casarme con una persona, pues, tan mayor. No, y mira, una cosa es que tú te quieras casar por tu propia voluntad y otra que fuera un matrimonio arreglado que tú no tenías ni voz ni voto, aparte de todo. Algunos expertos creen que el cuento de la Bella y la Bestia pudo ser influido por una historia real. Se trataría de la historia de Petrus Gonsalvus, el cual nació en el siglo XVI en la isla de Tenerife, en España, y fue llevado a la corte del rey Enrique II de Francia. Petrus padecía la enfermedad de la hipertricosis, lo que provocaba un crecimiento anormal de pelo en el rostro y otras partes, y en París fue acogido bajo la protección del rey y se casó con una bella mujer parisina llamada Catherine. Y pues bueno, todo esto a consecuencia de la floresta, de una rosa, que básicamente es algo que predomina en todas las versiones que hay de La Bella y la Bestia. Y un poco, mientras estaba leyendo esto, me recordó que en la película de la Cenicienta, en el live action, el papá de la Cenicienta les pregunta que cuando venga de su viaje, que quieren que les traiga. Pero pues como que ahí mezclaron un poquito las historias entre la de La Bella y la Bestia y la de la Cenicienta. Y pues hasta aquí estas historias de Disney. Creo que definitivamente hoy ganaste el premio a la historia más perturbadora de los podcasts. Espero que mi mamá esté orgullosa de mí. Seguramente sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos a la discusión de algún tema? Entonces, pues ya saben que en la nueva sección tomamos un tema de lo que se está hablando en Internet, se los compartimos y pues lo discutimos Elise y yo y damos nuestra opinión y esperemos que ustedes nos dejen sus opiniones en las casillas de comentarios, ya sea de YouTube o de Spotify. Así que, pues, nos vamos a la nueva sección con cortinilla. Fin de la cortinilla. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante, es algo polémico, pero queremos saber su opinión también. Y es que este tema es de Hace Prensa, no sé si sea AC Prensa o Hace Prensa nada más, pero bueno, se llama Book Talk y la erotización de la literatura juvenil y adolescente. Y en este artículo básicamente nos hablan de cómo TikTok ha impulsado muchísimo la lectura entre los jóvenes. Se cree que sí ha aumentado el porcentaje de personas que están leyendo, en especial pues, de los jovencitos. Y vamos a empezar por aquí. Sí, bueno, a mí me Sí, sorprende, sobre todo que la gente nunca se cansa de criticar a los jóvenes, hagan lo que hagan.
sea, a ver, yo, ni tú ni yo somos jóvenes actualmente, pero a mí Disculpa. sí me molesta, perdón, somos un poquito no tan jóvenes, pero a mí me molesta mucho ver cómo gente, incluso de nuestra edad, se pone a criticar lo que hacen los chicos de 16 y de 20 años como si no lo hubieran hecho, como si no tuvieran, o sea, realmente hasta tienen un derecho a tener ciertos comportamientos porque es propio de su edad. No es normal que una persona de 17, de 20 años se comporte como un adulto de 40, o sea, ellos tienen que vivir su tiempo y su momento y pues está bien, ¿no? Entonces ahora, por lo general vemos de que, ay, ahora la gente no lee y antes sí leía, que no sé qué. O sea, nosotros hemos hablado y hemos repetido en varias ocasiones que los jóvenes de ahora leen y leen muchísimo. ¿Qué leen? Esto es el tema de hoy y bueno, sobre Exacto. todo el tema de la nota. Entonces, continúa. Sí. Pues básicamente creo yo que lo más importante de esta nota es que habla sobre las relaciones tóxicas y la literatura erótica para adolescentes. Les voy a leer un poco de lo que dice aquí, que es quizá el mayor problema de BookTok es la omnipresencia de la literatura erótica. Y es un problema porque casi el 30% de los usuarios de TikTok son menores de edad, con una mayoría muy amplia de niñas que están recibiendo unos mensajes que sexualizan constantemente a la mujer y que hacen una apología de las relaciones tóxicas. Todo esto escondido entre fantasía, thriller o novela romántica, que son los géneros de mayor éxito en BookTok. Para quien no sepa, BookTok es el hashtag que se utiliza para encontrar TikToks relacionados con libros. Y pues bueno, aquí dice que bajo los términos como dark romance, spicy, las influencers o los influencers acaban promocionando literatura erótica para adolescentes. Y pues bajo esta oferta aparentemente variada suele haber un único argumento muy simple, una baja calidad literaria que encadena diálogos flojos con golpes de efecto y un contenido sexual muy explícito. Y aquí mencionan un libro en especial que se llama Icebreaker, que es el ejemplo que ellos ponen. Esta novela se encuentra ahora mismo en la sección de literatura juvenil y adolescente en las librerías y presenta el sencillo argumento de una patinadora artística que se ve obligada a compartir la pista de hielo con el equipo de hockey local y acabará enamorada del capitán. Resulta que, bueno, ahora el hockey es uno de los deportes favoritos en TikTok por algún motivo. Y pues el resultado de esta historia es un envoltorio ligeramente distinto que sirve como excusa para desarrollar un contenido sexual muy explícito. Que ojo, no decimos que todas las historias pase esto. Están aquí, se hace referencia muy generalizado de algo que sí está pasando y que personalmente me puse a preguntarle a más personas de que yo no he leído ese libro de Icebreaker, así que dije, ¿quién sí? Me puse a buscar en mi lista de contactos y aquí voy a hacer mención especial a Elena, de Elena's Obsession, que le pregunté a ella en específico y ella me dijo, tiene una cantidad de escenas sexuales que tuve que brincármelas de tantas que eran. O sea, y Elena está en la juventud que tenemos nosotras, en nuestra juventud. Bueno, tampoco es tan adolescente, Elena, o Sí, sea, no en la ya otra tiene juventud problemas de más adultos. joven. Y es que yo sí siento que están mal catalogados los libros. O sea, sí creo que debería de haber un poco más marcado. Digo, ya sí, cada quien le da lo que quiera, ¿no? Obviamente esto solamente es una plática de nuestro punto de vista, pero personalmente sí creo que hay que cuidar un poco cómo los ponen, porque si tú pones que este libro es juvenil, a lo mejor yo tengo una hija o una prima de 13 años que se lo compro porque yo veo que dice juvenil, Sí, pero totalmente. resulta que ese juvenil tiene la mitad del libro con escenas más 18 y pues a lo mejor es una persona que todavía no está entrada en eso. Y ustedes van a decir, pues investiga antes de comprarlo. Si tú vas a TikTok y tal vez buscas este libro, en caso de que lo hagas en TikTok, posiblemente no te vaya a dar la vibra de que es un libro así hasta que lo Claro. leas. Sí, sobre todo porque hay muchas cosas que de repente no se dicen al momento de hablar de libros porque puede contener spoilers, sobre todo en las novelas tan actuales o tan contemporáneas como podría ser esta desconozco cuándo se publicó ni nada, pero pues sí, es una novela pues, nueva básicamente y Sí, definitivamente, o sea, no están bien catalogados
los libros, las novelas, sobre todo por una cuestión de marketing, porque eso es lo que les está encantando a los niños. No sé si tú leíste Eleanor y No, Eleanor y Park. No lo leí, Eleanor y pero sí sé Park. cuál es. Sí En lo la parte conozco. final tiene una escena sexual explícita y pues realmente sería un libro que yo le recomendaría, y de hecho la protagonista tiene aproximadamente 13 años, o sea, no quiero tapar el sol con un dedo. Sí, evidentemente hay niños, sobre todo cuando no tienen mucha atención de sus padres, que inician una vida sexual temprana, pero como dices tú, hay niños que también son niños más de casa y si tú les das ese tipo de literatura, despierta, pues al final te cuenta emoción, los libros despiertan emociones y curiosidad. Y es como ver una película o ver a un artista. De repente tú ves ciertos comportamientos de artistas sexualizados y de repente, sí, también las niñas, como la música también, el reggaetón y todo esto, sexualiza los comportamientos de los niños. O sea, porque es algo que están viendo como normal y están viendo como y lo pongo entre comillas, un ejemplo a seguir. Lo mismo pasa con los libros, y aquí lo hemos dicho muchísimas veces, ni todas las películas, ni toda la televisión es mala, ni todos los libros son buenos. No estoy diciendo que sean malos, yo no me estoy tampoco encaminando a la calidad literaria ni Exacto, nada. Nos estamos encaminando a que hay edad para todo. Sí, es cierto que los papás también deberían de investigar, pero hay muchos papás que desconocen, a lo mejor ellos no fueron lectores como tal, y al ver a sus hijos y a sus hijas que leen, pues les da esa ilusión que hagan algo culturalmente aprobado por la sociedad. Entonces, no se imaginan que dentro de esos libros exista todas estas escenas tan sexuales. No todos los papás saben que TikTok, cómo funciona TikTok o cómo funciona Instagram, etcétera. O sea, realmente, créanme cuando les digo, desconocen mucho de lo que puede aparecer en las redes sociales. Y si tú ves que tu hijo sigue cuentas o tu hija sigue cuentas sobre libros, no te imaginas este tipo de contenido en los libros. exacto. Mira, un poco más de lo que dice esta nota es las series fantásticas como Alas de Sangre de Rebeca Yarros, que en este momento la está súper rompiendo en Sí, cuanto a fantasía. cañón, lo ven en todas partes. Sí, en todas partes. O Una corta de rosas y espinas de Sarah J. Maas, con una protagonista que está aparentemente empoderada, pero también bastante sexualizada y participa de relaciones con dinámicas abusivas. Y mira, uno quisiera decir que no, pero yo en su momento leí Una corte de rosas y espinas, me aventé la trilogía principal y sí, está muy sexualizada. O sea, si a mí me dices que a quién le recomendaría ese libro, yo sí se lo recomiendo a alguien que de mínimo tenga 17 años, Claro, porque y afortunadamente nosotras tenemos a quién preguntarle porque así tenemos es. amigas y amigos que se encuentran dentro de esta dinámica de Bookstagram, de BookTok, etcétera, pero no todos tienen a quién preguntarle. Entonces yo recuerdo cuando mi sobrina le dio por leer, a mi prima chiquita le dio por leer, yo les preguntaba a ustedes, este libro sí, este libro no, este libro sí, Exacto. este libro no. Por ejemplo, en casa de su abuela había un ejemplar de Las Flores del Ático. Ujú. Entonces ellas lo agarraron y yo creo que o nadie leyó el libro o no sé qué pensaban y lo estaba leyendo una niña de 13 y una niña de 14 años. O sea, es algo que a esa edad no deberían de leer. De entrada porque las escenas son pues bastante subidas de tono. Evidentemente no había una persona que las guiara para que pudieran entender la lectura desde otro punto de vista, etcétera. Pero aquí, bueno, aquí en lo que habla de Alas de Sangre y de Una corte de espinas y rosas, de rosas y espinas, no, Una corte de rosa y espinas, lo que también menciona es de que las protagonistas es que aparentemente son empoderadas, también están sexualizadas y participan en relaciones con dinámicas abusivas. Esto, creo que esto lo leíste, pero bueno, lo vuelvo a Sí, repetir porque para que les para quede hilar claro. esto, para que quede claro, para enfatizar esta situación, pero sobre todo porque, ¿te acuerdas cuando After, que estuvo súper de moda, y Es lo más, quiero pasaron, olvidarlo. Quiero olvidar. cambiaron las portadas
y las hicieron de un atractivo pues para jóvenes, porque esas portadas tenían diseños dirigidos a gente joven, definitivamente. Entonces, de repente, muchísimos chavos lo empezaron a leer. Digo, no era ni siquiera novedad, ya era una novela vieja, Sí, una reedición. pero el problema es de que son novelas llenas de relaciones tóxicas, donde las niñas idealizan tener una relación así. Exacto. Entonces lo normalizan y lo romantizan al grado de que en el momento en el de que ellas pasen, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si llegan a tener una relación abusiva, en lugar de detectar que está mal, van a verlo como que están viviendo su propia historia de amor que se encontraba en una novela que las hizo emocionarse, que las hizo suspirar, que no las tenía desveladas, etcétera. Igual esta novela que le hicieron serie, que era como que basado en las novelas de Jane Austen, eh, ¿Sandisha? no me acuerdo, pero fue una serie en Netflix. Ah, no. No, los Eh, Bridgerton. esos. Bueno, esos son de Julia Quinn. Bueno, los Bridgerton, que fue también un súper éxito, luego la serie fue un súper éxito, pero muchos adolescentes leían y las portadas están hechas para adolescentes. Son novelas young adult que lo mismo, que ahí mismo lo dice, son para adultos jóvenes, gente de veintitantos años o como Elisa, cuarenta y tantos años que se cree joven, pero Grosera. pero realmente son novelas para jóvenes, para adultos jóvenes, no para adolescentes. Y no, Exactamente. no hay una restricción en ese punto. O sea, no hay una restricción en cuanto a un aviso de que tú le digas a los jóvenes, esto lo tiene que comprar tu padre o tu Fíjate que madre. en la nota esta, yo la encontré en Facebook y veo los comentarios y una chica pone, pero es que los libros sí traen que es más 18. Y yo me di a la tarea de investigar si eso era verdad, porque aquí vamos a traer hechos. Y no, también me dijeron que no, en ningún lado dice que es más 18. E incluso si tú buscas la novela esta de Icebreaker, dice novela juvenil, novela de deportes y novela contemporánea. Fin. En ningún momento dice que es para alguien de mayor de 18. Y la cosa es que a lo mejor, ok, a lo mejor como papá tú no sabes que que vienen marcados ahí, no tal como los videojuegos. Pero mira, es el típico caso de los videojuegos de que el niño de 6 años está jugando el Grand Theft Auto. O sea, que, no, señora, por Dios, básicamente. Pero también vienen clasificados. Y la cosa aquí, y lo que para mí está mal es que, pues, por más que sea por marketing y por más que sea por vender, que las editoriales se valen de eso para clasificar los libros y para dejarles ahí de que este es juvenil, cuando claramente no lo son. En una corte de rosas y espinas, Dios santo, o sea, hay libros, pues, a veces 50 sombras se le queda tonto, o sea, con las cosas Sí, es que explícitas que hay. ahí hay una doble responsabilidad de las editoriales por las portadas que hacen. Son portadas dirigidas a adolescentes, aunque ellos digan que no, etcétera. Tú le preguntas a un adolescente, el adolescente va a escoger muchas veces, no digo que siempre, hay adolescentes que, pues bueno, tienen otro tipo de literatura, pero los adolescentes van a enamorarse de los libros a través de las portadas, y de eso hay muchísimo. Podemos ver en BookTok todo lo que se habla de este tipo de cosas, Claro, ¿no? Eh, pero sí, la edición de estos libros, de estas portadas, son para adolescentes. Y en segundo lugar, las librerías también. Entonces, las librerías se debería de reformular la manera en la que se ofrecen los libros. Y se ofrecen, va desde las portadas hasta la publicidad y obviamente la venta en las librerías. O sea, claro. sí hay mucho, o sea, no estamos ni siquiera asustándonos ni diciendo de que, ay, no, ¿cómo va a ser esto posible? O, ay, la sexualidad que tiene de malo. No es que tenga algo de malo, sino creo que muchas veces hay que dejar estas decisiones a los padres. Y sí, desgraciadamente hay padres que ignoran toda esta situación en los libros y en las cuentas de internet, de redes sociales. O sea, es un desconocimiento.
y pues obviamente pues no lo saben, o sea, a lo mejor viene alguien de veintitantos años o alguien que sí está familiarizado con las redes sociales o con buscar libros y te va a decir, bueno, yo, pues es que deberían de aprender, pues es, pero así como yo les puedo decir a ellos ciertas situaciones o ciertos datos que van a desconocer y les va a sorprender y no van a saber o buscar o manejar, etcétera. Así hay muchos padres que no están familiarizados con este tipo de cosas y si ven un libro les parece que es algo positivo. Y sí, Claro, toda la vida ha existido esta cuestión de libros eróticos, libros subidos de tono, o sea, no es esa en sí, es que deberían de tener el toque o la capacidad de decir, esto no es para jóvenes, no lo voy a ofrecer como jóvenes, no va a tener una portada como jóvenes y las librerías pues no lo van a tener en esa sección. Esa es una. Y dos, que pues obviamente también los escritores que saben a quién va a ir, a las manos de quién va a ir estos libros. Y sobre todo lo que se está diciendo, o sea, cómo las heroínas, en lugar de ser una heroína como que más real, sí, yo sé que es fantasía, yo sé que es la imaginación, yo lo sé, pero pues también estamos hablando de cómo sexualizan a estas jóvenes y cómo las enrolan en relaciones tóxicas y romantizan estas relaciones tóxicas. O sea, creo que es todo un tema que sí debería de ser replanteado y ojalá que si hay aquí papás de adolescentes o de niños incluso que nos estén escuchando, siempre recurran a nosotras. No, no es sí. cierto, o sea, pero sí siempre investiguen qué están leyendo, así como investigan qué ven los niños, qué escuchan los niños, porque es como la música. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, cuando tenía unos tres, bueno, no voy a decir mi edad, bueno, cuando estaba joven, salió el disco, era cassette, salió el disco de Molotov, de donde jugarán las niñas, y obviamente todo el mundo lo escuchaba, y yo compré o sea, con lo que me iba sobrando y que iba yo guardando de amigos y todo, yo compré mi cassette de donde jugarán las niñas. Obviamente lo estaba escuchando y cuando mi mamá vio, o más bien escuchó lo que yo estaba poniendo, se histerizó y me quitó el cassette, o sea, me lo Claro. tiró a la basura y me prohibió escucharlo. Claro, o sea, me fui a casa de una amiga y lo escuchaba ya, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, es a lo que voy, o sea, más allá también de prohibir, también igual los papás podrían investigar un poquito de qué trata el libro, en dado caso leerlo antes y poder tener una plática con sus hijos sobre ese tipo de temas. A lo mejor no van a evitar que consuman algo, porque sí, como les acabo de decir, te puedes ir a la escuela o a la casa de una amiga, pero pues a lo mejor platicar un poco sobre eso o explicar por qué no les Es gustaría que, que lo ¿sabes? leyeran. Hace Es años muy ya lo habíamos difícil. hablado, no recuerdo si que en el podcast o en algún club de lectura, sobre la influencia que este tipo de historias tiene, que era justo lo que tú decías hace un rato. O sea, el hacerlos entender que hay que dejar claro que una cosa es la ficción y otra cosa, pues, es la vida real. Y ahorita con lo que comentabas del cassette, me recordó mucho al libro de Alta Fidelidad de Nick Hornby, creo que es, que Ajá. él menciona de que hay que, o sea, a veces cuidamos tanto lo que los niños ven a su alrededor, pero a veces no cuidamos lo que escuchan, o en este caso a veces no nos damos cuenta de las cosas que están leyendo. Y Sí, pues definitivamente. este fue el artículo que queríamos compartir con ustedes esta semana y seamos personas, seamos buenos lectores y cuando veamos que nuestros familiares regalan libros, preguntémosles a quién se lo van a regalar. Eso me pasa con mi cuñada que el año pasado o hace 2 navidades me dijo de que, oye, es que compré tal libro, se lo voy a regalar a mi sobrina y yo, no, ese libro no, no es para esa edad. Pero pues ya era muy tarde, ya lo había regalado. No, y fíjate cómo son las cosas. Mucha gente que luego a lo mejor pudiera defender este tipo de literatura y el acceso de los adolescentes a este tipo de literatura son los primeros que empiezan con su bandera de que el Principito no es para niños. O sea, güey, no hay punto de comparación. O sea, para empezar, el Principito sí tiene un trasfondo. Oye, eso lo hubiéramos podido poner aquí en el podcast. Se los Pero dejamos no de es de tarea. Disney. Ah, sí, cierto, no es de Disney. Ujú. Bueno, pero el Principito, pues yo creo que igual puede ser leído a cualquier edad y a cualquier edad te va a ser algo distinto, pero a cualquier edad lo vas a disfrutar. Entonces, pues bueno, eso queda fuera. O sea, realmente sí creo que es todo un tema. Nos gustaría muchísimo que nos preguntaran qué opinan sobre esto.
o si tienen datos extra u otro punto de vista, también nos gustaría escucharlo. Muy bien, pues hasta aquí es la nueva sección el día de hoy. Y ahora, cortinilla otra vez. Su sección favorita llegó y es comentarios de Facebook. Yo tengo uno que no Ay, está muy bueno. La gente de Facebook me encanta, o sea, soy fan de ellos, no, no tienes idea. A ver, Mira, cuéntame qué pasa en Facebook. tengo un meme que compartí, que dice, los libros te cambian. Y es una persona con una cabeza normal. En la siguiente imagen es una persona que tiene una cabeza tipo una pirámide. En la siguiente imagen su cabeza ya es un cubo. Y en la siguiente imagen es como un hexágono, un pentágono, algo así. Y pues básicamente solo es eso, ¿no? Los libros te cambian, sí, pues por todo. Ya lo hemos hablado un millón de veces, no voy a profundizar en eso, pero pues nada más es una imagen bonita y ya, o sea, de que sí, qué padre, así se siente que cambias. Y me pone un chico, no lo sé, quizá por el simbolismo de los límites al pensamiento cambiaría la última viñeta por la primera, logrando la libertad del hombre y potenciando su pensamiento, tomando por fin su forma más humana después de leer. Amigos, leer un meme. No intenten, por Dios, solo denle me encanta y compartir. Sí, la gente intensea muchísimo, sobre todo que te dice, depende de qué libro, depende de no sé qué. Ay, ya, güey, no, imagínate si nos fuéramos por cada uno de los libros y cada una de las personas, pues no, o sea, el chiste es de que reaccione la gente que se identifica con ese meme en específico. No todos lo van a hacer, pero pues va dirigido a ciertas personas que sí se identifican con él. Exacto. Pero a ver, ¿qué tienes tú? Pues mira, yo hice una publicación. Ay, no, oye, yo creo que el de anécdotas en una librería ya lo leímos. Sí, Oh, entonces cuenta otro para que siga yo buscando. Bueno, sí, tengo uno. El meme son dos personas hablando. Más bien es una persona hablando con otra y la otra está así como con cara de póker y el que está hablando le dice, ¿cómo te decía? Y el de cara de póker dice, quiero llegar a mi casa y seguir leyendo y todo así como que con cara de... "Meh". Entonces yo les pregunté, ¿se identifican? ¿Cuándo fue la última vez que les pasó? Hay uno que me gustó muchísimo su respuesta. Esta gente de Facebook es gente positiva de Facebook y me dice, no, me gusta ser sociable. Ayer 14 de febrero estuve con mis familiares, primos, toda la mañana, hasta las 2 de la tarde. No quería irme a casa, todo a su hora. Jugar, tocar el violín, la guitarra, hoy muy intelectual el chavo, también leer. Este día no he abierto o checado en PDF un libro, tal vez más tarde. Ay, esto me gustó mucho porque no es el típico intenso de, sí, odio a la gente y yo solo amo los libros, sino que dice algo, es muy, muy bien y digo, lo dijo en un momento en el que se invita a hacer este tipo de comentarios, que dijo, a mí me gusta disfrutar con mi familia, también me gusta hacer actividades y me encanta leer, es parte de las cosas que me gusta, pero le doy su tiempo a cada cosa. Es una claro. persona amada en su familia. Oye, a mí me dio mucha risa, diagonal ternura, no estoy segura en cuál encasillar esto, pero hace unos días yo compartí una imagen que terminó con un pleito, porque decía, Amo ¿cuál es? cuando se pelea la gente. Pero, ay no, o sea, fue todo un show, porque me dice, yo puse una imagen de Homero agarrándose el corazón y se ve dónde se apachurra el corazón de Homero, ¿no? Y yo pongo, ¿cuál es el libro de romance que los hizo sentir que se les detenía el corazón? Yo dije, bueno, pues el mío fue Persuasión. Entonces, me comenta un chico, el único que he leído de amor, el amor en los tiempos del cólera. Y le contesto yo, siento que ha de ser muy bueno, pero Gabo y yo no nos llevamos. Ya lo he comentado antes que yo batallo mucho con Gabriel García Márquez. Entonces el chavo me escribe, o sea, contesta, ¿no? Y pone, no sabes nada, ni puedo explicar lo que sentí al leerlo. Aparte venía de un rompimiento amoroso y vi la historia de otra perspectiva. Te lo recomiendo, la mejor historia de amor escrita de este lado del Atlántico. Yo no sentí este comentario agresivo, yo sentí que se refería con el no sabes nada, no sabes de lo que te pierdes o algo así, ¿no? Ajá, ajá. O sea, no, realmente, yo no lo sentí así como que grosero ni nada. Entonces le contestan de que es verdad, yo lo leí 2 veces y es mi favorito. Y le contesta una chica
No sabes nada. Literal, acabas de decir que es la única novela de amor que has leído. Vaya forma de menospreciar a alguien. Y dijo que yo sabía mucho más que él. Es chido cuando la misma gente de Facebook te defiende. Sí, o sea, yo la quiero mucho. Yo la conozco y yo le tengo todo el aprecio del Muy mundo, linda. pero me dio mucha risa porque luego me escribe. Ay, aquí es donde ¿Es me del dio esta medio? ternura. ¿Eh? ¿Es del medio? Sí, sí, pero Ay, la no voy a así buscar. no tanto. Pero, o sea, digo, entiendo que ella sí lo leyó un poco, o sea, como agresivo el comentario, pero al momento me escribe este chico y me dice que cuando puse no sabes nada, este, fue porque no tenía una forma de explicar a lo que yo me refería, a lo que yo sentí cuando lo leí. Tú estabas dando tu opinión y yo la mía. Yo nunca quise empezar un debate ni tampoco insultar a nadie. Y de verdad que yo tampoco lo sentía así, así que yo les puse, por favor, no se peleen, nadie malinterpretó eso. Más bien, yo no entendí, yo no lo sentí como algo agresivo. Pero muchas gracias a mi amiga que salió en mi defensa. Se lo agradezco mucho. Oye, pues que sigan comentando, así, nosotras generando polémicas para que la gente genere vistas Oye, a ver, ¿qué día es? Ah, ya pasó el tiempo de las recompensas de Facebook. Terminar Sí, el ya, 17, si no, pues, ni ni modo. modo. Pero bueno, ¿tienes algo más o terminamos? Pues bueno, básicamente en este mismo comentario, si hubo gente diversa, déjame ver si encuentro a alguien. Ah, sí, esta persona A ver. es muy conflictiva en mis redes sociales. Esa persona me comentó anoche una amiga en Zoom. O sea, anoche una amiga suya en Zoom la distrajo y ella ya quería cortar esa llamada. O sea, es una grosería. Le contesté con una carita enojada. Ah, mira, qué bien. Para la gente que no capta, éramos Elisa. Elisa fue la que me puso eso. Es que una noche antes habíamos grabado el podcast. Sí, qué mal, qué mal. ¿Sabes que Rodrigo dice que solo me río así de honestamente cuando hago alguna maldad de ese estilo? Pero bueno, Pues yo creo que comenten. este día no tengo tantas reacciones. Es que tengo una, Es que, pero ¿sabes es qué? de acuerdo Pues, para la semana que viene, bueno, que, que vamos a estar hablando de libros, de películas que fueron mejores que los libros. De hecho, ya se lo estamos adelantando a todos ustedes. Y pues nada, ese meme está destinado para ser leído ese día. ok. Es que como era la semana del amor y la amistad, todos andan un poco pacíficos. Sí, estaban ocupados. Pues bien, esperamos sus comentarios sobre la nota que leímos hace un rato sobre los libros mal catalogados y también sobre los cuentos de Disney de los que estuvimos hablando el día de hoy. Si las dejó muy perturbadísimas la historia de Sol de Peter Pan, porque a mí sí me tiene traumada. Y pues nada, que nos sigan en nuestras redes Oye, sociales. antes de que nos vayamos, digo, ya si vamos a durar mucho, pues ni modo. Nada más dinos qué estás leyendo. Sigo leyendo La Tregua Ah, y, bueno, y sigo leyendo La Tregua y estoy leyendo Lo que la nieve susurra al caer de María Martínez, que es un libro bellísimo. Léanlo todos, por favor. Y ya, tú, ¿para qué edades está destinado ese libro? pues mira, hasta el momento, pues yo creo que a partir de los 17. Ok, hasta el momento, esperen Sí, a la porque llevo reseña como la de, mitad, de entonces Elisa. no sé si vaya a pasar algo subido de tono más adelante. Ok, pero esperen a la reseña de Elisa que está en La sus otra redes semana. sociales. Ujú. Sí, yo estoy leyendo La glándula de Ícaro de Starobinets, no me acuerdo su nombre, pero así se apellida, Starobinets. Tampoco es como que se van a confundir con un González, ¿verdad? Y está muy bueno, o sea, llevo poquitos cuentos, son relatos distópicos sobre cuestiones que hablen algo de tecnología en cuanto a inteligencia, robots o tecnología en cuanto a medicina, etcétera. Wow. Entonces, en el primer relato, es que es el único que les voy a contar porque está muy bueno. O sea, yo me quedé con Sí, cara porque de, yo me voy a ocupar, así que dale. mira,
Está muy bueno, te voy a decir porque es algo que siento que muchas mujeres desearían que se pudiera hacer. Y es que se trata de un relato donde la glándula de Ícaro es una glándula que las mujeres ya tienen obsoleta y que ya tienen muerta, ¿no? A ellas no les funciona, pero a los hombres sí. Entonces esto hace que los hombres sean o más violentos o sean más agresivos o violentos, agresivos, no sé si sea sinónimo como tal, pero también hacen que tengan todas estas cualidades negativas, entre ellas la infidelidad. Entonces, hay un programa donde, por ejemplo, en Europa, lo que se hace es, en el cuento, obviamente, lo que, sí, no vayan a pensar de que, uy, escuché en un podcast que en Europa hacen esto. No, 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 es en el relato. En Europa se estableció ya obligatorio que a todos los niños de 13 años se les extrae la glándula de Ícaro. Pero en Rusia, que es donde está sucediendo todo, el relato lo dejan a decisión de los padres, pero si no se la extraes, no pueden tener cargos en la política, no pueden ser abogados, no pueden ser doctores, o sea, está muy limitado. ¿Por qué? Porque eso hace que eh, muchos políticos, si llegan a ser presidentes o algo así, puedan iniciar una guerra nuclear. Entonces, a partir de que se extrae de que se ha extraído esta glándula de Ícaro, pues la gente vive con mucho más paz. Y todo inicia porque es un matrimonio que tienen un niño de 13 años y todos son pues muy pacíficos aparentemente, hasta que la esposa eh, se da cuenta que el marido la engaña. Pero a él no le quitaron la glándula de Ícaro, al hijo ellos decidieron que no se la iban a extraer, a pesar de que ya, o sea, mucha gente los veía mal y todo eso, pero ellos seguían creyendo en el libro albedrío de la gente. O sea, decían, güey, si hay un 1% de probabilidad de que algo salga mal y ese 1% puede ser nuestro hijo. Entonces, y el señor decía, no, o sea, no quiero ser un robot, o sea, no quiero ser una persona modificada y que realmente, o sea, yo sé que me puedo controlar y yo sé que yo no voy a hacer nada malo, ¿no? Pues resulta que engaña a la esposa. Y la esposa le dice, ¿sabes qué? Te vas y no vuelves a ver a tu hijo. Entonces él decide, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, hago lo que tú quieras para regresar, etcétera. Y la esposa le dice, quítate la glándula. Y el güey le dice, no, no, ¿cómo crees que voy a quitar la glándula? Le dice, no, pues te tienes que quitar la glándula si quieres. Entonces accede y estaba él así todo súper deprimido, todo así de que, güey, ¿qué pedo? Se supone que había un psicólogo ahí en el lugar donde se lo iban a quitar y el psicólogo aparentemente le da por su lado al señor, pero finalmente le da por su lado para que se la quite, pues era el psicólogo de la empresa donde lo iban a operar. Y pues se la quitan y los primeros días, o sea, de hecho la primera semana, el güey era como un zombie cañón. Y el hijo de repente dice, no, ¿sabes qué? Odiaba a los papás porque lo habían hecho, porque a él le habían inculcado todo esto de libre albedrío, etcétera, etcétera. Y empieza a ser, pues, empieza a entrar en la adolescencia y a rebelarse en contra de los papás. Y la mamá dice, ahora se la vamos a quitar a él. Entonces, como que lo encierran en su cuarto y tiene un final abierto, pero muy probablemente el hijo se desvivió antes de que le quitaran la glándula de Caro. No manches. Sí, y el, y Pues, el, y el señor era como que todo, bueno, porque él escucha que el hijo a lo mejor se iba a aventar y el señor empieza a decir, ay, ¿será que voy a ver al jardín a ver si se aventó? Y luego se queda, no, me voy a quedar trabajando porque no es lo correcto que yo salga ahorita, no es lo correcto que yo me ponga los pantalones, no es lo correcto que salga el frío, o sea, como que a final de cuentas sí quedan pues programados a que hagan lo que tienen que hacer, lo que deben hacer como personas. Entonces, está muy bueno ese relato. Es el primero. pues muy bien, tomen nota. Ahora sí, ya nos vamos. Sale. Bye. Suscríbanse en Spotify, en YouTube. Bye.